vez más proyectos, tanto públicos como privados, exigen BIM. Pero BIM no es solamente entregar un modelo 3D, sino que es saber qué información debe contener el proyecto y cómo debe estructurarse. Y es aquí donde entran en juego entonces los documentos clave de la contratación en un proyecto BIM, como son el OIR, el PIR, el EIR y el plan de ejecución BIM, que no solamente son requeridos según la normativa internacional ISO 19650, sino que también tienen implicaciones legales y muchas veces contractuales. No presentar estos documentos de forma correcta puede dejarnos fuera de una licitación, generar conflictos de intereses entre los involucrados en el proyecto, y muchas veces los equipos que trabajan en BIM sin una hoja de ruta clara terminan teniendo conflictos, frustraciones y pérdida de tiempo o retrabajos. Es por eso que lanzo esta segunda edición del taller práctico de documentación BIM bajo la norma ISO 19650, de 2 encuentros de 3 horas cada uno, el próximo 20 y 21 de marzo. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio, donde vamos a aprender a crear los documentos más importantes de una contratación BIM en solamente 2 días, donde vamos a ver en profundidad el contenido de cada uno de estos documentos, cómo crearlos, y al finalizar vas a haber aprendido entonces cómo crear de forma automatizada y con herramientas digitales los principales documentos de contratación BIM. Si alguna vez te sentiste frustrado al recibir un pliego que requiere BIM y no sabes por dónde empezar, o si al entregar un modelo te cuestionás si realmente cumple con los requisitos de información que pide el cliente, entonces este taller es para ti. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hoy te quiero hablar sobre la importancia de utilizar herramientas digitales en la creación de los documentos BIM. Ya estuvimos viendo que estos documentos son los principales documentos que se piden en torno a una contratación BIM, ya sea pública o privada. Y es por eso que voy a estar impartiendo este taller práctico sobre documentación BIM bajo la norma ISO 19650 el próximo 20 y 21 de marzo. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio por si querés aprender, entonces, de forma clave a crear estos documentos. Pero hoy te quiero hablar de la importancia entonces de estas herramientas digitales para la creación de estos documentos, en lo que tiene que ver con la automatización de procesos, en la creación de esta documentación, como esto obviamente ahorra muchísimo tiempo y reduce errores, y esto es clave. Muchas veces en un entorno que puede ser complejo como el trabajar en un proyecto con BIM, la automatización de estos procesos en la confección de esta documentación, que muchas veces son documentos largos o complejos, marcan una gran diferencia. Y esto además asegura que la información sea coherente y actualizada en todo momento, pero si estas herramientas que elegimos son las adecuadas. En la medida que tenemos algunas plantillas entonces creadas previamente de estos documentos, con la estructura según lo que pide la norma ISO 19650, que es siempre igual para todos los proyectos, podemos generar estos documentos de manera mucho más rápida y eficiente, liberando entonces tiempo para enfocarnos en actividades que otorgan mayor valor en la confección de estos documentos y ahorrar tiempo en las tareas que son repetitivas, como por ejemplo crear una y otra vez la misma estructura, cuando podemos tener una plantilla con campos inteligentes con los cuales podemos ir variando solamente la información del proyecto, pero todo el resto de la estructura queda de la misma forma. El utilizar herramientas digitales también otorga consistencia entre estos documentos. ¿Y cuántas veces ha pasado de agarrar un documento en Word, por ejemplo, para copiar y pegar, y después nos damos cuenta que eso que teníamos que modificar por el proyecto en particular, omitimos modificarlo, entonces eso genera confusión, genera pérdida para quien lo está leyendo, que no entiende exactamente qué es lo que tiene que hacer, o que hay secciones que no aplican a ese proyecto, pero que sí aplicaban al proyecto original del cual extrajimos ese archivo o ese documento. Entonces, obviamente, el tener estas herramientas digitales
con, como te decía, algunos campos inteligentes, permite además la consistencia en estos documentos, tanto al utilizar plantillas como al utilizar los procesos automatizados, para asegurarnos que todos los documentos cumplan también con los estándares de calidad que pide la norma en cuanto a estos documentos, que es esencial además para la coherencia del proyecto en BIM. La actualización continua en los sistemas automatizados, en la elección de estas herramientas digitales, puede permitir que estos documentos se actualicen en tiempo real a medida que se avanza en el proyecto, garantizando que toda la información esté al día y que todos los miembros involucrados, tanto en la lectura o en la confección de este documento como en la creación del proyecto, estén actualizados y notificados de que esto se actualizó o que la sección pertinente al documento fue actualizada. Y también en la escalabilidad del proyecto, porque en proyectos grandes y complejos, esta automatización permite gestionar un volumen mucho más elevado de información con distintos equipos de trabajo sin comprometer la calidad de los documentos o el tiempo en el que se entreguen. Porque podemos tener, por ejemplo, vinculados algunos documentos entre sí, en donde si yo modifico una sección, automáticamente se modifica otra, no importa para quién sea ese documento. Nosotros podemos tener un documento con determinados permisos en lo que tiene que ver con el acceso a distintos equipos de trabajo. Si yo estoy trabajando con el equipo de arquitectura, pero a su vez subcontraté a una disciplina como puede ser el asesor de sanitaria, por ejemplo, entonces el asesor de sanitaria va a tener conmigo un documento contractual que es distinto al que yo voy a tener con el cliente, el cual no tiene por qué ver ese documento, pero sí yo puedo tener secciones vinculadas entre sí que me permitan, entonces que si yo modifico algo con respecto al proyecto en la contratación con el cliente, automáticamente se modifique en la contratación con el asesor de sanitaria y sea notificado entonces a los miembros correspondientes de que este documento se actualizó. Pero para esto es fundamental entonces la elección de esta herramienta digital en la confección de la documentación BIM. Por eso quiero dejar algunos consejos. El primero es la accesibilidad, el permitir que estos documentos estén disponibles para los miembros del equipo involucrado en cualquier lugar y en cualquier momento, facilitando la colaboración remota entre los equipos que además muchas veces pueden estar distribuidos geográficamente en distintos lugares. Interactividad y dinamismo en cuanto a las plataformas digitales que permiten crear estos documentos, que pueden muchas veces incluir enlaces, vinculación al modelo en tiempo real, y esto es lo que va a permitir en definitiva mejorar la comprensión y el uso de la información y que esta documentación cumpla el objetivo de que sea entendible para todas las partes. Facilidad en el uso en cuanto a que las interfaces sean intuitivas, que no tengan una gran complejidad en el uso de la herramienta, que hacen que la creación y la gestión de la documentación sea más accesible para todos los miembros de los distintos equipos involucrados en el proyecto, independientemente del nivel técnico. Y muchas veces acá se pueden crear videotutoriales que ya queden para siempre y que se puedan distribuir con los distintos equipos de forma muy rápida de cómo entonces se utiliza o cómo se tiene que completar este documento, cómo se tiene que analizar o leer. La seguridad en la información es fundamental. Las herramientas digitales que permiten implementar medidas de seguridad avanzadas como el control de acceso protegen la integridad de la información que muchas veces es confidencial en los proyectos y que contiene información muy valiosa para el cliente. Entonces, también tener claro quién puede acceder a qué tipo de documento y cómo va a acceder y cómo lo va a actualizar si es que le corresponde. Colaboración mejorada. Hay algunas herramientas que permiten la colaboración en tiempo real, donde múltiples usuarios pueden trabajar simultáneamente en el documento y asegurar que todos los cambios o actualizaciones sean visibles de inmediato. Muchas veces hacer algún comentario sobre la sección que se modificó y de esta forma va quedando una trazabilidad en la modificación y en la lectura del documento. Entonces, seleccionar estas herramientas de forma adecuada resulta fundamental y hay que tener en cuenta algunos factores, también como la compatibilidad con el ecosistema BIM, asegurando que las herramientas se integren en caso de que sea necesario con el software BIM. Como decía, facilidad en la implementación en la medida que sea fácil de implementar, pero también de utilizar, con una curva de aprendizaje que sea sencilla para los usuarios. Funcionalidades avanzadas que ofrezcan características como la automatización, la interactividad y la gestión de datos en tiempo real. Y el soporte y las actualizaciones, que la herramienta cuente con un buen soporte técnico en caso de necesitar recibir
actualizaciones o capacitaciones y que además reciba estas actualizaciones periódicas para mantenerse al día con las últimas tendencias y necesidades del sector, con los distintos miembros del equipo y que todos estén alineados en el formato a utilizar. En este sentido, si el documento BIM es fundamental para proporcionar un marco claro y estructurado para la gestión de la información, asegurando que entonces los datos sean precisos, consistentes y accesibles a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, las herramientas que elegimos para la confección de estos documentos también tienen que serlo. La automatización de los procesos en la creación de esta documentación, que muchas veces puede ser tediosa, no solamente mejora la eficiencia, sino que también reduce los errores y asegura la coherencia en la información entre todos los miembros del equipo. Pero además hace que esta documentación, la información que se contiene dentro de estos documentos sea no solamente accesible, sino también mucho más atractiva de consultar, de leer, que se cumpla con este objetivo y que además sea seguro, mejorando la colaboración y la comprensión entre todos los miembros del equipo. En este taller práctico que voy a estar impartiendo el próximo 20 y 21 de marzo, les voy a estar contando entonces qué herramientas digitales son fundamentales de utilizar para la creación de estos documentos BIM. Vamos a ver no solamente la estructura de estos documentos según lo que pide la norma, sino también las herramientas digitales que son fundamentales a la hora de crear estos documentos. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.